Cultura, comunidad y derecho. Sin duda, todos los pueblos tienen una cultura distintas, variadas y combinadas unas de otras. No hay un pueblo que no tenga su cultura propia. De hecho, todos los pueblos tienen su propia cultura. Dittmer nos dice que no existe un monopolio cultural donde otros pueblos sean más que otros pueblos. De hecho, solamente tienen diferencia de grado y no de importancia o esencia entre ellas. Costumbre y derecho arcaico. Gracias a las prácticas consecutivas que tenía la sociedad arcaica, estas se fueron haciendo costumbres y de las costumbres fueron naciendo normas y reglas moldeando la conducta de la sociedad arcaica. La costumbre es una forma de regular la conducta de la sociedad arcaica mediante las creencias, las tradiciones, la moral y también la religión. Es por eso que la sociedad arcaica va moldeando su conducta teniendo en cuenta sus obligaciones y sus facultades. Sincretismo normativo de la sociedad primitiva. Todo pueblo primitivo cuenta con formas normativas de indudable textura jurídica, que se manifiestan en fórmulas, ademanes, ritos, usos sociales, tradiciones y sentencias, mezclados en una amalgama de preceptos religiosos, morales, reglas del trato social, normas económicas, entre otros. A los que esa mentalidad primitiva, organizada en parámetros prelógicos y míticos, acepta y acata reverentemente como la expresión de la voluntad de poderes sobrenaturales, radicados en las cosas y fenómenos del mundo exterior. El derecho primitivo, al igual que la moral, debe más a su regambre religioso que a su práctica profana. El derecho, la moral, la ética y las reglas sociales son valores de génesis, incognoscibles para la mentalidad primitiva, que los remite más bien al mundo de lo prohibido y vedado, donde impera la vigilante entidad sobrenatural que les da protección y fuerza coercitiva. Eso, dice Lewis, era la concepción subyacente en la aplicación de las leyes del tabú en Polinesia. Por ello, el castigo sobrenatural es psicológicamente más eficaz que el escarmiento humano. Formalismo religioso de la normatividad primitiva. El elemento religioso que impregna la normatividad primitiva le da un característico rasgo formalista. Tal es el carácter mítico de Manú, a quien la mitología védica le atribuye haber nacido de la cabeza de Brahma y cuyo famoso código, además de regular el sistema de castas hasta hoy imperante en la India, deriva en una determinada interpretación al mundo y en una teoría sobre su origen, legislando además sobre una completa gama de temas jurídicos, morales, administrativos y económicos. Fustel de Coulanges ha demostrado con respecto del derecho intrafamiliar de la Roma antigua como el faz del derecho sagrado. Ha predecido al ius derecho profano y de qué manera la ley en un comienzo es parte constitutiva de la religión y se apoya en ella para sacramentar las fuerzas de su forma. Juricidad en la sociedad primitiva. La falta de actitud en la mentalidad del hombre primitivo lo condujo a explicarse en el mundo mediante imágenes plásticas que lo retuvieron en su memoria para posteriormente ser transmitidas por la tradición oral. Fueron actos materiales, palabras, símbolos y convenciones que lograron retener en su memoria las costumbres obligatorias y las costumbres imperativas de la sociedad. Solo bastaba con practicar alguna de estos dos actos para dar inicio a nacimiento a una relación jurídica. En la fase neolítica, donde inició en Mesopotamia, en Egipto, al sur y norte de Europa y posteriormente en América, en su comienzo toda norma de conducta se presentaba en forma consuetudinaria, esto es, de uso y costumbres repetitivas.
Esta norma se presenta en forma indiferenciada, es decir, que estaban unidas unas normas con otras, las normas religiosas unidas a las normas jurídicas, las morales con las del trato social. Los miembros de la comunidad las acataban como un derecho mecánico, es decir, que no tenían conocimiento de estas, hasta que poco después adquirieron conocimiento de que las costumbres no pueden ni deben ser vulneradas, deben ser obedecidas inexorablemente o serán castigados. Es así como surge el derecho en las sociedades primitivas. Características de la fase neolítica. La indiferenciación de las normas, es decir, que están entrelazadas unas normas con otras. Por ejemplo, las normas jurídicas están entrelazadas a las normas religiosas, las del trato social a las morales. Su carácter consuetudinario está en base de usos seguidos por la comunidad, es decir, que estos usos son repetitivos. Y por último, su heterogeneidad, desarrollo en las sociedades primitivas. Tenemos un derecho de familia con la finalidad de proteger el patrimonio familiar, un derecho penal en medida en que el juez o el sacerdote sanciona a una persona que resulta infligir un orden de un grupo o una tribu. Las legislaciones más antiguas provienen de Asia, en especial de Mesopotamia, y corresponden a la cultura arcadia y sumeria. El derecho primitivo cuenta con las siguientes características: utilización de las normas basadas en las costumbres con un ámbito cerrado y personalista. Las normas tienen base en las costumbres religiosas, lo que hace al derecho primitivo que sea un derecho mezclado entre religión y jurisdicción. Los aportes del derecho primitivo en la actualidad son los siguientes: el derecho penal, la compra y venta, el testamento, el matrimonio, la patria potestad. Coulanges explica el derecho primitivo, lo externo, la letra era todo. Las palabras valen por su fórmula en las que se les encierra. Su fuerza está en las palabras sagradas que lo componen. Mauss escribe el conformismo con las leyes y la vida social. Todo lo que es conforme está bien y todo lo que está antagónico a este conformismo está mal. En conclusión, el derecho ha estado presente en las sociedades primitivas y ha regido el comportamiento, la conducta de las personas en una sociedad. El derecho como control social. Mauss nos dice que la vendetta es una obligación moral, ya que se tiene el imperativo moral de castigar, pero castigar dentro del esquema de expectativas colectivas. En derecho, que es la fuerza coactiva del sistema social para hacer respetar a los individuos, sus valores, agrupamientos. Las formas primarias de institucionalización jurídica. Desde un punto de vista sociológico, las leyes son el producto de cultura. La misma expresa la forma en que la sociedad organiza su fuerza para poder castigar y corregir las infracciones que se producen dentro de nuestro contexto social. La concepción clásica de esta situación es que las leyes son respaldadas por los tribunales si su autoridad es disputada. Esto quiere decir que si su autoridad ha sido elegida por los demás miembros de legislación o demás, ha sido elegida por votos. Cabe destacar que en estas sociedades una sola persona o grupos tendrán que realizar tareas de regulación social. Nos quiere decir que tanto nosotros debemos de realizar los castigos que nos otorgan las leyes y normas dentro de la sociedad. Las sociedades primitivas resuelven las disputas de sus miembros con prácticas y procedimientos que implican la adopción de sistemas parecidos a los métodos forenses. Quiere decir que es una disciplina fuerte que tiene el método de investigación más profundo para conocerlo más allá de qué ha sucedido, cómo ha sucedido y qué ha pasado. La praxis jurídica primitiva. La praxis tiene como significado la práctica.
jurídica. Esta es una terminología griega, la cual identifica la praxis como el proceso en el que se ha transformado la teoría a la práctica, es decir, la praxis es la aplicación de una metodología estudiada. Las sociedades arcaicas producen en su desarrollo diferentes grados de evolución. Lo que ahí resalta es el hecho de que no importa cuál sea el estado de avance sociocultural en una sociedad, siempre existirá en ella una determinación de lo justo y lo injusto. La ley y el comportamiento legal en la sociedad arcaica. Es necesario también enmarcar el punto de límite de carácter coactivo de la ley, puesto que el mismo supone la compulsión física. Webel afirma que lo esencial de la coacción social es la generalización de aceptación del poder físico de iure o de facto para la causa legítima. En casi todas las sociedades arcaicas, este privilegio es de potestad del individuo o del agraviado dañado. Esto porque estando el individuo fundido en el grupo social colectivo, es responsable o víctima de un acto antijurídico. Eso nos quiere decir que si tú estabas en un accidente o has presenciado un robo, tú vas a ser visto como un cómplice o como un testigo de una actividad antijurídica. Institutos jurídicos de la sociedad primitiva. En ella existe la ley privada en contraposición a la ley pública o criminal. La misma se aplica por la acción de un funcionamiento responsable de imponer la pena, ejerciendo la coacción física. Es preciso tomar en cuenta la postura de análisis de Maine, quien establece la distinción entre el estatuto antiguo y el derecho moderno, indicando que la sociedad arcaica tiene marcada la preponderancia el derecho criminal sobre el civil. El derecho civil es el reflejo de la estructura social primitiva, donde el estatus individual es mediatizado, es de ente gentilicio y asume el parentesco. El derecho penal primitivo no es un derecho del crimen, sino derecho de agravios indemnizables, es decir, se paga reparación de daño ocasionado. El derecho penal nos quiere decir que si tú has sido agredido, has sido perjudicado en entidades bancarias y demás, te van a indemnizar por la cantidad de dinero que tú pidas en reparación al daño que te han causado. Siguiendo con la exposición, mi persona va a explicar el siguiente subtítulo, que es procedimientos legales primitivos. Empezamos con normas legales. Las normas legales forman parte de la cultura, son moldes de conducta, en los cuales la gente encuadra su comportamiento para organizar su vida en líneas de referencia, que le dan la certeza sobre sus derechos y obligaciones. Todo este proceso jurídico se desarrolla dentro del ámbito de la cultura, que a su vez es generadora de esos preceptos como postulados fundamentales de la sociedad. El derecho es, como ya se tiene dicho, norma social reforzada por sanciones legales. Dentro de esas perspectivas ontológicas tenemos dos, que son el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo se fundamentan en la tutela, determinan bienes jurídicos por ser trascendentes para la sociedad y la demanda, por ejemplo, la propiedad, la dignidad, la vida y entre otros. Esto regula el deber ser, el que impone los comportamientos que deben seguir las conductas en la sociedad. El derecho adjetivo es un derecho procedimental, es decir, que establece las normas que rigen la actividad de los ciudadanos ante la actividad judicial. El derecho adjetivo no establece ningún derecho u obligación de fondo. El siguiente subtítulo que les voy a explicar es las funciones elementales del derecho como soporte normativo ideal de la sociedad, la cual son 4 y les voy a mencionar uno de ellos. Establecer lo que está permitido y lo que está prohibido como base de los vínculos entre las personas, lo que supone soldar las relaciones interindividuales y de grupo en la sociedad. El segundo, respaldar la potestad
investida a una autoridad personal o colectiva, a quien se reconoce el privilegio de ejercer la coacción pública en sus decisiones o de encauzar la fuerza hacia fines sociales. El tercero, restablecer la armonía social resolviendo los casos controvertidos que perturben las relaciones sociales. El cuarto, redefinir las relaciones entre individuos y grupos al cambiar las condiciones de vida. Esas funciones se realizan en cada sociedad con mayor o menor perfección, definiendo tipos de conducta, de observancia del derecho o de El título que voy a explicar es Sistema Jurídico Arcaico. Entrando al campo de la institucionalización procedimental en la sociedad primitiva, tenemos que, como en el derecho moderno, son las infracciones y disputas las fuentes más fecundas de la praxis jurídica. El derecho entra en acción cuando hay conflicto de intereses. La ley se pone a prueba cuando hay litis pendentia. La demanda y la contrademanda o negativa ponen a prueba el sistema legal, pues ambas se plantean en el esquema de principios sociales rectos, en el ideal de justicia y en el interés general del grupo. Otros procedimientos de prueba que emergen cuando el hombre primitivo no puede llegar a los hechos por procedimientos directos son de orden sobrenatural, que son los siguientes. El siguiente subtítulo que les voy a explicar es la adivinación. La adivinación es una práctica mágica que guarda relación con el dominio de lo sobrenatural, con la creencia en los espíritus. Asimismo, se vincula con la hechicería y la medicina. A través de la adivinación se encuentran y se rescatan artículos robados para sus propietarios. El siguiente subtítulo es el anatema condicional. Al decir eso nos referimos a una práctica que entra en sistema del procedimiento judicial en casi todos los pueblos. El siguiente subtítulo es la ordalia. La ordalia es una prueba de resistencia, valor y fortaleza empleada en las sociedades de desarrollo científico ilimitado. El juramento. El juramento tiene una íntima relación con el anatema tradicional, ya que se invoca a Dios como testigo de la certeza de lo que se afirma o se declara. Retribución, venganza y composición son prácticas sociales sincréticas en la conducta humana, que tienen caracteres muy parecidos en la praxis social, donde se presentan mediante expresiones diferentes. Para su mejor comprensión, analizaremos cada uno de estos conceptos individualmente en su significado sociológico. El principio de retribución. El principio de retribución surge como una valoración de equivalencia entre el mal sufrido y el que se infligirá. Este principio tiene un doble carácter que representa el derecho para el hombre. No solo la ofensa debe ser retomada con contestación, sino también que un bien recibido debe ser retribuido con el mismo beneficio. En lo que se refiere al sentido de la justicia, la idea de retribución es un reflejo de la conciencia del hombre primitivo, ligada inexorablemente a su carácter social, a su grupo. En la sociedad arcaica, la idea de retribución se basaba en condiciones, como por ejemplo, prohibición de incesto, o también los totémicos, prohibición de verter la sangre del grupo. Es así que el hombre primitivo jamás perdona ningún agravio y se considera que la venganza es justificable y obligatoria para olvidar la ofensa. La institución de la venganza. La institución de la venganza es en cierto sentido una manifestación de la tendencia originaria del hombre a la agresión. La venganza de la sangre es la forma más destacada del sistema vindicativo de la sociedad primitiva. Esta venganza se aplicaba en el más antiguo de los procesos sociales, pues aquel que mataba debía morir. La venganza es la forma externa de la retribución. La venganza como modo de conducta social
traduce un estado de conciencia colectiva, una opinión pública que cree en una alma de muerte vengativa, que apremia a la vindicta del individuo o del grupo agraviado. La venganza puede ser tanto pública o privada. La primera, como sanción penal, se aplica a las faltas cometidas contra la costumbre social que afectan básicamente el equilibrio vital de la colectividad. En cambio, la venganza privada tiene más bien un carácter familiar, puesto que afecta a los lazos establecidos por las relaciones parentales. La venganza simulada es una prueba de que la vindicta de sangre, más que un instinto agresivo, es un deber impuesto para el orden social. Kelsen dice que el primitivo simula ante la subautoridad que lo ha impedido a la venganza. La composición o compensación es una norma que implica la retribución del castigo, que es más relevante en su sentido de reparación del orden de una comunidad. La composición es una institución que neutraliza la venganza de la sangre, truncándola por una indemnización que compensa el perjuicio inferido. La compensación pecuniaria consistía en una equivalencia monetaria entre el órgano o miembro dañado y los bienes que habla de pagar como indemnización al herido o a la familia de este. La ley de Talión. La ley de Talión es el nombre de un principio que cuando una persona infligía a otra persona un daño, debería recibir exactamente el mismo daño que ha causado esa persona. El origen etimológico de talión viene de la palabra latina que es talis o tale, que significa idéntico. Es conocida como popularmente ojo por ojo, diente por diente, que está escrita en la Biblia, como también pie por pie, mano por mano, herida por herida, golpe por golpe. En el código de Hammurabi, en el año 1760 a.C., estaba claramente consagrada la ley de Talión. Así con las cosas, si un hombre golpeaba a su padre, al hombre lo tenían que cortar las manos. Esa era la ley del 195. También, si un hombre libre vaciaba el ojo del hijo de otro hombre libre, se vaciaba su ojo en retorno. Eso era la ley de 196. También, si un hombre quebraba el hueso de otro hombre, se quebraría el hueso del agresor. Eso era la ley 197. En Roma, la ley de Talión estaba consagrada en la tabla 7 de las leyes de las 12 tablas en el año 450 a.C. Pero el derecho romano, cuyo origen tuvieron los principios de restablecimiento de la justicia, la cual la mencionada ley desapareció por completo. En el Antiguo Testamento aparece consagrada la ley de Talión en Éxodo 21 desde el 23 hasta el 25, también en Lévito 24 desde el 18 hasta el 20. En el cristianismo dejó sin vigencia las leyes del Talión a raíz del sermón del momento pronunciado por Jesús de Nazaret, en el cual se encuentra consagrado en Mateo 5 desde el 38 hasta el 39. Esta ley se implementó en sociedades antiguas para regular las venganzas. De esta manera se proporcionaban al injuriado un límite de un daño que podía realizarse a aquel que había actuado en contra suya y cuya finalidad es prevenir delitos sino compensar ofensas. Esto quiere decir que esta ley era: si matabas a alguien, te tenían que matar.
Esa era la ley de Talión. Normativo. Por su parte, en la sociedad arcaica, las sanciones estaban basadas principalmente en la religión y sus costumbres. Las sanciones se presentan de manera formal y material. Las sanciones formales son las siguientes. Las sanciones formales. Retributivas. Son las sanciones que se enfocan en el castigo de conductas antisociales y compensación a las víctimas. Estas a su vez se dividen en dos. Sanciones represivas o penales son las que ponen una sanción al individuo o al sujeto para poder tener una seguridad social. Y las sanciones remuneradas o premiativas. Estas son las que recompensan algún mérito o algún don. Las sanciones restitutivas son las que alteran o restablecen la situación jurídica del individuo. Las sanciones materiales. Entre ellas tenemos la sanción mística. Esta es una sanción religiosa que consiste en la excomulsión. Esto quiere decir que consiste en la expulsión de una persona católica de su comunidad católica, de su comunidad religiosa. La sanción jurídica. Esta es la sanción objetivada. Esta sanción está escrita y es obligatoriamente para toda la sociedad. La sanción ética, o también llamada la sanción ética moral. Esta sanción produce la reprobación de la sociedad. La sanción satírica. Esta sanción se produce dentro de un círculo social, un grupo social, que por efecto tiene la ridiculización.